Bienvenidas y bienvenidos y gracias por unirte hoy a nuestro webinar número 154 de Women for Solutions, donde compartimos, nos conectamos, nos apoyamos, nos motivamos para inspirar acciones de cambio positiva. Soy Laura Yadoru Koch, fundadora de Women for Solutions y apasionadísima del movimiento de usar los negocios y los mercados como fuerza para movilizarnos hacia una economía del cuidado. Women for Solutions es una red global de emprendedoras y emprendedores, de intraemprendedores con más de 40 países incorporados, que compartimos simples y efectivas soluciones hacia la economía del cuidado. El tema de hoy es increíble. Descubre el poder del liderazgo compasivo. ¿Y quién quiere aprender este modelo de liderazgo que ya son implementados por LinkedIn, Google, alcaldías en Estados Unidos, otras compañías de Sistema B, y todos ellos ya han movilizado hacia un liderazgo de vertical a un liderazgo del futuro? Y nuestra speaker y nuestra honrada speaker de hoy es Angela Kohler, una mujer increíble. Realmente. Angela es psicóloga, autora, empresaria, mentora. Una mujer que realmente cambia donde ella pone sus ojos y sus manos, cambia de manera de impacto positivo de una manera increíble. ¿Por qué? Bueno, es especializada en áreas de administración, en la neurociencia del comportamiento de las organizaciones. ¿Y por qué sabe tanto? Porque tiene más de 20 años de experiencia en cargos gerenciales en el sector público, liderando equipos de más de miles de personas con varios reconocimientos en sus gestiones. En uno de sus 5 libros escritos por Angela, y se los recomiendo, están en su foto ahí atrás, increíbles todos sus libros, hoy vamos a enfocarnos en uno de ellos, que es el liderazgo compasivo. Y lo que hizo Angela, investigó el poder del liderazgo compasivo a través de muchísimos líderes mundiales, y ella les va a explicar en detalle, porque lo que ella quería ver es cómo podemos enfocarnos las organizaciones en tener hoy los desafíos más grandes en asociarse, en transformarse en compañías de propósito y de aplicación y de adaptación rápida. Con eso, hagamos rápidamente el rito de empoderamiento de Women for Solutions, que es ponga las espaldas para atrás, los hombros erguidos, el mentón para arriba, los ojos que brillan con alegría y determinación, porque lo que vamos a escuchar hoy es increíble, les va a encantar. Y con una súper gran sonrisa, Ángela, la llamada es toda tuya. Muchas gracias, Laura. Qué presentación tan hermosa, me honras por la oportunidad de estar aquí con ustedes en este webinar 154. Increíble ya todo lo que ustedes han recorrido en este ejercicio de la economía del cuidado personal, del cuidado del medio ambiente, de la educación con calidad, de la transparencia. Yo quiero agradecer mucho el tiempo que Maiten, Ana Rocío, María del Carmen, Lucía, Claudia, Evelyn, Rosaura y Cristina, que recién se está conectando, nos están dando en este miércoles. Es mi primera conferencia durante este año 2022 y con seguridad no es en vano que sea la primera, y es porque tiene que ser algo muy especial, y espero que este sea ante todo un espacio de compartir en colectivo, no simplemente de alguien que viene a compartirles y a traerles un conocimiento que ha recogido a lo largo de su vida académica y profesional, sino ante todo que logremos generar en este espacio, compartir, conocernos. Si ahorita voy a hacer algunas preguntitas en el chat y si lo pueden habilitar y si pueden habilitar sus cámaras, sería encantador. Así que, bueno, sin más, Laura, me gustaría entonces iniciar con una pregunta, precisamente, antes de poner la presentación. Iniciamos con una pregunta, Laura, porque además yo también he tenido la oportunidad de estar en tus webinars, que nos conocimos a propósito en un espacio muy lindo que se llama la Sociedad de Hispanas Emprendedoras, y desde allí quedé cautivada por todo lo que tú y tu comunidad y tu colectivo hacen. Ustedes han escuchado hablar del concepto de compasión,
Quisiera simplemente, como para ir como ambientando un poquito esta introducción, saber si pudiéramos nosotros, a través del chat, que ya Laura está habilitando, han escuchado, por lo menos han escuchado hablar de la compasión. ¿Será que ustedes asocian compasión y lástima? Por acá nos dice entonces Maite que sí, ha escuchado hablar de la compasión. Perfecto, muchas gracias Maite. Ahorita nos vamos animando y nos dice también María del Carmen que sí, muchas gracias por sus aportes, aquí los estamos leyendo todos. Evelyn también nos dice que sí. Vamos a mirar si ese concepto que ustedes tienen y que han recibido a lo largo de su vida en torno a la compasión va a coincidir con lo que yo hoy humildemente vengo a compartirles, porque no es un saber absoluto, es simplemente un recorrido que hice en estos últimos meses. Dicen por aquí, asocio compasión con empatía. Me encanta que empecemos ya a hacer esas asociaciones porque de esto precisamente Evelyn vamos a hacer. También por acá nos dice María Teresa, dejar todo por otros. Vamos a mirar si es por otros o por nosotros. También ese tipo de respuestas las vamos a tener hoy. Sí, pero no. Por supuesto, también pueden tener, porque la hice exclusivamente para ustedes. Así que Laura tiene el link. Si ustedes quisieran tener esta presentación, con todo el cariño pueden recibirla, para que hoy nos orientemos a darnos este regalo. Yo les invito, además que todas somos mujeres, qué maravilla que estemos acá. Les invito a que nos demos este regalo de esta hora, a que estemos acá, en el presente, en el aquí, en el ahora. A veces se nos dificulta un tanto desprendernos de algunos temas que estamos trabajando, nos vamos hacia el pasado, nos vamos hacia el futuro. Yo quisiera que nos diéramos este regalo, y hablo también en términos míos. También me estoy dando un regalo al estar rodeada de personas tan especiales como ustedes, y por eso les doy la bienvenida. Decía y dice el Dalai Lama algo que para mí llamó mucho la atención y que fue el motivo por el cual yo empecé a trabajar en este tema de la compasión. Si quieres que otros sean felices, practica la compasión. Pero si tú quieres ser feliz, practica la compasión. Y esto lo encontré en uno de los tantos libros que he leído. Por acá lo debo tener, lo tengo a este ladito. Uno de los pocos libros que me traje de Colombia cuando llegué a vivir a Estados Unidos es este, que me lo dio mi jefe, en ese entonces ministro de Educación. Se llama Una fuerza para el bien, del Dalai Lama. Y es uno de mis libros favoritos, y fue el único libro que empaqué en esa maletica cuando me vine hace 5 años a este país, después de haber trabajado, como bien lo explicó Laura, durante 20 años en el sector público de mi país, 17 años en una institución muy bella que se llama el SENA, el Servicio Nacional de Aprendizaje, y de allí, cuando ya fui directora, me fui al Ministerio de Educación, que me ofrecen un cargo muy lindo para ser directora de un área que se llama Cobertura y Equidad, y varias veces encargada como viceministra. Pero en el año 2016, para hacerles una línea de tiempo, tomé una decisión muy desafiante. Dejé todo y me vine para este país a hacer labores de voluntariado, porque yo quería conectar con una esencia que me dejó mi madre. Mi madre fue una gran servidora. Mi madre solo hizo hasta primero de primaria, pero era una mujer absolutamente servicial, se entregaba mucho por los demás, y yo sentía que eso a ella le generaba grandes estados de felicidad. Precisamente por esa condición de ser una gran líder social, mi madre es asesinada hace 33 años, y ese asesinato ocurre frente a mí cuando tenía 13 años. Y yo, de esa madre tan hermosa, lo que quedé como esencia, como lo que yo cargo, es el servicio. Y por eso, cuando renuncié al SENA y al Ministerio de Educación, dije, yo voy a seguir adelante con ese legado que mi madre nos dejó, y es el servicio. Y por eso, cuando esta frase llega a mí, me impacta mucho, porque creo que muchos de los que estamos acá seguramente estamos generando estados permanentes de felicidad. Y creo que si a ustedes les preguntan si tienen hijos o hijas, ¿qué quieren para ellos? Con seguridad no van a dudar en decir, quiero que sean felices. Pero, ¿y qué es la felicidad entonces? Porque se siente como muy etéreo. ¿Qué es entonces esto de la felicidad? Llega a mí esta frase hace aproximadamente un año, un poco más de un año, y yo dije, entonces, ¿qué es esto de la compasión? Porque si yo quiero ser feliz, practico la compasión, pero si quiero que otros sean felices, también practico la compasión. Yo quizás, como algunos de ustedes, algunas de ustedes, tenía un concepto de compasión que fue asociado y fue creado a partir de una historia de familia y una historia social.
y ese concepto de compasión un poquito asociado a la lástima. Por eso me encanta que precisamente Claudia nos haya hecho ese énfasis en que sí, pero no como lástima, sino como valor. Pues yo te digo, Claudia, yo no lo tenía tan claro en ese momento como tú sí lo tienes claro hoy y eso me alegra. Y es qué bonito saber que podemos ir reconstruyendo esos conceptos que a lo largo de nuestra existencia nos han marcado y nos han definido, porque no nos determinan, no nos determinan. Así que qué interesante es pararnos a repensar conceptos. Y a partir de lo que ocurrió con la pandemia, hace 22 meses que fue declarado por la OMS como pandemia, yo dije, algo está pasando en la humanidad, algo está cambiando en la humanidad. Aquí también tengo el privilegio, aquí los estoy viendo también por Facebook, así que si nos quieren dejar mensajitos, bienvenidos sean a las personas de Facebook, también los estamos saludando, gracias por estar conectados. Así que empecé trabajar en ese concepto y a consultar sobre el concepto de la compasión. Yo dije, así de poderosa es la compasión, que es la base de mi felicidad y de quienes me rodean. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando de compasión se trata? Pues les comento que ese concepto no se ha trabajado mucho, sobre todo en países latinos. Es decir, en nuestra cultura occidental, este concepto se ha trabajado muy de la mano de la lástima. Entonces, por eso es que casi ni siquiera en nuestro lenguaje utilizamos este concepto, porque casi que inconscientemente lo vamos dejando a un lado, porque no tiene una significación especial para nosotros. Yo fui formada como psicóloga, terminé mi carrera de psicología en el año 99 e inmediatamente empecé a trabajar en el SENA. Y aún así formada como psicóloga que soy, ese concepto de compasión no era tan familiar para mí, no por lo menos como la cultura oriental lo tiene absolutamente claro. Y ese concepto está asociado, como bien nos lo dijo Claudia, a un concepto de un valor. Mire, la compasión, si tú lo observas desde la cultura occidental, desde la cultura oriental, es el más alto de los valores, es el más sublime de los valores. Y como investigadora que soy, como mujer inquieta, dije, entonces yo tengo que seguir consultando qué es esto de la compasión. Y precisamente entonces de eso vengo a hablarles hoy, de esa diferencia tan grande que existe precisamente entre, ustedes ya lo mencionaron, entre la lástima, la compasión y la empatía. Mire, si hoy terminada esta sesión, que para mí serían las 4 de la tarde, me encantará ahorita saber ustedes desde qué países nos se conectan. Yo estoy en el estado de la Florida, en Estados Unidos. Pero si por lo menos hoy nos vamos con una palabra que logre asociar estos 3 elementos, que son la lástima, la compasión y la empatía, siento que hemos tenido un regalo muy importante en esta tarde de miércoles. Entonces, hacia esos 3 elementos nos vamos a dedicar. Y cuando empiezo a investigar, y de ahí es que nace este libro que Laura gentilmente lo presenta, uno de mis 5 libros, porque cuando yo estaba en Colombia escribía mucho académicamente. Cuando me vine para acá, para Estados Unidos, hace 5 años, yo nunca había escrito un libro personal. Y el primer libro que quise escribir fue este libro dedicado precisamente a mi madre. Aquí narro cómo fueron sus últimas 24 horas de vida antes de que ella fuera asesinada. Es una historia muy linda. No es una historia de lástima ni de victimización, es una historia que nos muestra realmente ese propósito de vida, porque mi madre se levantó un 16 de diciembre del año 88 y ella no sabía que ese día no se iba a acostar, que ese día su cuerpo físico por lo menos iba a dejar de existir. Así que nos deja una gran enseñanza y es vivir en el aquí y en el ahora. Hacemos planes para esta noche y para mañana y ni siquiera sabemos si esos planes los vamos a cumplir. Pero mi madre, que murió muy joven, solo a los 44 años, fue una mujer que lo entregó todo, fue una mujer que lo dio todo, y por eso yo sé que ella se despidió de este mundo en paz. Así que esta frase resume en gran medida lo que este libro que se llama Y Jesús lloró es lo que yo quiero conciliar con ustedes. ¿Y por qué se llama Jesús lloró? Cuando empiezo a recibir las noticias, y seguramente ustedes también lo sintieron, las noticias del confinamiento, la pobreza, la hambruna, todas las situaciones de dolor que se han venido viviendo alrededor del mundo, yo me hice esta pregunta, porque la calidad de tu vida depende de las preguntas que tú te haces.
Y la pregunta que yo me hice ¿será que Jesús llora cuando nos ve? Y esto no es un libro de religión, este es un libro de gerencia, de administración, donde pongo a uno de los líderes que después de 2000 años es recordado. Imagínense cómo ha sido de grande como líder, que aún lo recordamos. Este es el versículo más corto de la Biblia. Juan 11:35 dice, Jesús lloró, solo 2 palabras, pero encierran una significación absolutamente profunda. ¿Qué es esto entonces de llorar? ¿Qué es esto de conectar con el otro? ¿Qué es esto de ponerme en el lugar del otro? ¿Qué es esto de ser compasivo con el otro? Y a partir de allí entonces empieza toda esa búsqueda de conceptos alrededor del tema de la compasión. Este libro lo lancé, lo presenté para mi fecha de cumpleaños en abril, o sea, lo terminé de escribir en diciembre del año pasado, pero fue una búsqueda, como bien se los expresó Laura, de muchos autores, sobre todo autores no en lengua castellana, porque casi no existe, entonces tocó recurrir, por supuesto, a otro tipo de autores. Pero cuando ustedes quieran saber de qué se habla, cuando estamos enfrente de la compasión, recuerden esto, que cuando tú observas al otro en ese sufrimiento y tú lo observas desde el miedo, lo estás observando desde la lástima. Pero cuando tú observas ese sufrimiento del otro desde el amor, lo estás observando desde la compasión. Lástima viene de la palabra lastimar. Lástima viene de que tú te pones por encima de ese otro, quien en ese momento sufre. Y muchas personas hoy no la están pasando tan bien. No sé si a ustedes les llegó la noticia, es una noticia mundial, salió ayer y la han replicado por varios medios. 10 de los hombres más ricos del mundo se hicieron más ricos con la pandemia y el 99% de la población se hizo más pobre. Eso no nos tiene que mover, eso no nos tiene que conmover. Que hoy muchos niños se están acostando y se acostarán sin saber qué fue probar una comida. Eso no nos tendría que conmover a nosotros, que somos privilegiados, porque quizás no estamos dentro de esos 10 hombres más ricos del mundo. Ayer salió una noticia y fue boom, por todo lo que esto significa. No estamos dentro de esos 10 hombres más ricos del mundo, pero con seguridad tenemos un techo, tenemos comida, tenemos ropa, tenemos abrigo. Y eso ya nos hace absolutamente privilegiados. Hay muchos que eso no lo tienen. Y nosotros tendríamos entonces que generar más actos compasivos hacia esos que sufren, incluidos nosotros, porque el primer acto de compasión es con nosotros mismos. Y cuando escuchamos hablar de la autocompasión, no, yo no me tengo lástima, es que no estamos reduciendo un concepto tan hermoso como la compasión a la lástima, porque nuestra cultura occidental así lo quiso, pero no es así. Así que el primer acto compasivo es contigo mismo, porque cuando tú te salvas, tú puedes salvar a otros. Por lo tanto, una de las virtudes más elevadas que puede tener el hombre es aquella que tú manifiestas cuando comprendes y compartes el sufrimiento de otro ser. Y cuando hablo de otro ser, no hablo solo de seres humanos o además de seres humanos. Hablo de la naturaleza, hablo de los animales que también deben ser protegidos y cuidados. Y por eso este libro, que tiene 10 capítulos, empieza. ¿Saben cuál es el primer capítulo que debí escribir? La diferencia entre compasión y lástima, haciendo pedagogía. ¿Por qué? Porque yo entiendo que así como yo, que tenía ese concepto errado, quizás muchas personas también lo pueden tener. El primer capítulo habla sobre la diferencia entre compasión y lástima. Hablo sobre esa mirada tan distinta que tienen los orientales y los que tenemos nosotros los occidentales en torno a la compasión. Hablo sobre la neurociencia de la compasión, porque a mí el tema de la neuro es una de mis pasiones como psicóloga. ¿Qué pasa en nuestro cerebro y qué áreas se afectan cuando tú tienes actos compasivos? ¿Y qué áreas se involucran cuando tú tienes actos de lástima? Y son diferentes. Increíble que el cerebro sí lo logra diferenciar y nosotros no. Hablo de la compasión hacia todos los seres vivos, incluidos los animales. Y hablo de muchas anécdotas que a mí me pasaron también y que vivo acá. Y por último, hago todo un escrito sobre las 9 competencias que hoy deberían tener los líderes compasivos. Porque este libro lo empecé a escribir solo hablando del tema de la compasión, pero finalmente llegó a ese punto de hablar de los líderes compasivos. Así que la compasión básicamente, si lo pudiéramos resumir en algo, es ese sentimiento
sentir afecto hacia seres vivos. La naturaleza es un ser vivo. Nosotros estamos aquí de inquilinos. Esto no nos pertenece. Cuando alguien te presta un apartamento hermoso para que tú vivas en él de manera gratis, ¿no será que tú lo cuidarías para que nunca te saquen de allí, de ese apartamento y esa casa tan hermosa? Eso pasa aquí. Nosotros estamos acá de inquilinos, nos lo prestaron, es hermoso, es divino, y aún así no lo cuidamos. Cuidémoslo, para que, por supuesto, otras generaciones también puedan disfrutar de eso que nosotros tenemos el privilegio. Pero miren qué importante, y aquí quiero hacerles otro énfasis, acompañado de acciones. Y ese punto yo quiero que por favor lo tengamos muy presente, porque esto marca la distinción entre hablar de compasión y hablar de empatía. La empatía, que algunos de ustedes seguramente lo encuentran como un concepto mucho más familiar, y así lo encontraba yo. La empatía es, hagamos de cuenta, ese 50% previo a la compasión. Con la empatía, yo siento con el otro, pero no acciono. Es decir, el otro sufre, pero yo me quedo ahí. Punto. Sentí empatía, está bien, qué lindo sentirlo, pero hay que accionar. Lo hermoso de la compasión es que tú accionas para mitigar ese sufrimiento del otro. Ángela, pero yo no puedo quitarle el sufrimiento de todos los seres vivos. No, ni yo tampoco. Ni siquiera los 10 hombres más ricos del mundo pueden hacerlo, pero tú sí puedes hacer actos por otros. Así sea un acto cada día por otros. Por eso, cuando hablamos de simpatía, yo lo siento por ti. Cuando hablamos de empatía, yo lo siento contigo. Y cuando hablamos de la compasión, es que me conmueve, me mueve hacia la acción. Esa es la compasión. Es diferente a la empatía. Con la empatía yo lo siento. Y qué lindo que tengamos la empatía. Pero además de tener empatía, necesitamos generar acciones. Y por eso este libro termina con 60 acciones compasivas. Porque la gente me dice, Ángela, pero hablar de compasión se queda un poco en la nebulosa. Dinos qué hay que hacer, acciones concretas. Y de ese libro y de esas 60 acciones compasivas nació esta agenda tan hermosa de este año que se llama Compasión en Acción. Está en español y en inglés, Compassion in Action, donde cada semana, y es una agenda, donde cada semana hay una acción compasiva para que tú lleves a cabo por ti y por los demás. De eso se trata. Yo sé que soy quizás una soñadora, pero quiero un mundo más compasivo, o por lo menos así quiero dejarlo cuando yo ya no esté aquí físicamente. Ahora bien, ¿cómo pasamos de este tema de la compasión al liderazgo compasivo organizacional? Porque para mí era muy importante ilustrarles en esta primera parte para que tuviéramos unos elementos de base, ahora sí para hablar del liderazgo compasivo. Y básicamente entonces lo que nos encontramos acá en el liderazgo compasivo, perdónenme, excusas, lo que nos encontramos acá en el liderazgo compasivo es que ese concepto de vida, de lo que hemos llamado vida desde hace 22 meses hacia acá, cambió, totalmente cambió. Si no nos hemos dado cuenta porque estamos en un estado de confort, yo les invito a que nos movamos. El 99% de la población del mundo se hizo más pobre. ¿Ustedes se imaginan los pobres de los pobres haciéndose más pobres? En Colombia, mi país, una persona es catalogada de un nivel medio cuando se gana al día $4. $4. Yo con eso no compro ni una hamburguesa aquí en Estados Unidos. Y allá en Colombia es del nivel medio. Es una persona de bien. Por Dios, ¿a qué hemos reducido al ser humano? Entonces, esto nos tiene que definitivamente conmover. Por eso necesitamos líderes distintos, líderes que definitivamente comprendan que ese liderazgo, como lo entendíamos hace 22 meses, ha cambiado. Necesitamos cambiar. Esos líderes de hace 22 meses no deben ser los mismos líderes que tengamos hoy. Como yo tuve el privilegio de dirigir equipos de más de 1000 personas, yo sé lo que es liderar. Y esos liderazgos que yo tuve en ese momento, definitivamente no los tendría hoy. Sería un liderazgo muy diferente, porque la vida está definitivamente en un nuevo escenario. Así que me encantará que ustedes puedan ver dos testimonios. Van a ser videos de 3 minutos, muy cortitos, de empresas, como lo expresó Laura en mi presentación. Yo me quedé sorprendida que empresas como LinkedIn, creo que todos nosotros podemos tener una cuenta en la red social o en la red profesional más grande del mundo, que es LinkedIn.
Ellos llevan practicando el liderazgo compasivo hace un par de años y yo no sabía, no tenía ni la más remota idea. Y lo mismo Google y otras grandes compañías. Lo que pasa es que ellos no dicen cómo lo hacen. Pero me encantará que escuchemos al fundador de LinkedIn hablando en una entrevista donde él expresa la importancia que ha tenido el liderazgo compasivo en su organización y una segunda donde Oprah Winfrey le pregunta sobre el liderazgo compasivo. Entonces voy a ponerles acá el videíto. Permítanme, por favor, voy a ponerles acá el audio. Y por favor, Laura, me indica si se escucha. Está en inglés, yo voy a tratar de ponerle subtítulos en español porque me interesa que todos, por favor, lo comprendamos muy bien. Laura, ¿me puedes hacer señitas si se escucha, por favor? Ya lo voy a activar. Vamos a ver que no nos falle. Aquí está. Se está demorando un poquito en cargar, puede ser un tema de señal. ¿Se escucha? Solo me tienen que... Perfectamente. Perfecto, muchas gracias. So how does compassion play in LinkedIn today? So it's become, I mean, for me personally, it's essentially my first principle with regard to management. And it's something that we take very seriously at the company. It's kind of embedded into our values. One of our core values is that relationships matter. And if you were to scratch the surface there, it's really about managing compassionately. We certainly take the time to educate the team on what it means to be compassionate. Perdón. Estoy intentando ponerle los subtítulos, pero no me está permitiendo. Qué pena con usted. So how does compassion play in LinkedIn today? So it's become, I mean, for me personally, it's essentially my first principle with regard to management. And it's something that we take very seriously at the company. It's kind of embedded into our values. One of our core values is that relationships matter. And if you were to scratch the surface there, it's really about managing compassionately. We certainly take the time to educate the team on what it means to be compassionate, to manage compassionately, the distinction between empathy and compassion, what compassion means when you're making difficult decisions and hard decisions, you know, the difference between being transparent and being open, honest, and constructive, which can be very, very different. The importance, as I referenced earlier, to being a spectator to your own thoughts, especially when you get revved up and you become emotional. And there's a lot of work we do along those lines, and it's made an enormous difference. That difference between being transparent and open, honest, which side do you fall on? What's more important, internally and externally facing? So there's an important distinction. I think there's actually a lot of overlap between transparent and open and honest. The key for us is to be open, honest, and constructive. And I've seen from following other companies and being parts of other companies that sometimes people will use transparency as an excuse to tear one another apart, especially when that becomes a core value of an organization. So my sharing with you my views of you in a way that is not constructive but can actually be destructive can create a lot of friction and a lot of tension within an organization. And sometimes these companies will actually, you know, wave a flag and bear that proudly and suggest that's their culture. Radical candor. Radical transparency, radical candor, and it becomes an excuse for, do we curse here or no? There's no, I'm not gonna go there. It becomes an excuse for treating people poorly. That's the word I'll go with. It can become a toxic environment. Yeah, it can become a toxic environment. And when, you know, when you create a culture like that at a company that's just starting out, several hundred people, it has ripple effects. And as you're adding more people and they're watching the leadership and they're in these meetings where the senior most folks are just chewing people out, they are modeling that behavior, and then people newer to the organization are coming up through the ranks who haven't done it before, start to replicate that behavior, and this compounds across the organization. And as you grow, it becomes embedded, and it's incredibly difficult to change that kind of culture and those values once the organization achieves a certain kind of scale. It is possible, but it's really, really challenging.
Y ahorita vamos a abrir, antes de pasar a la otra más cortita, que es con Oprah. Básicamente, Claudia ya nos lo había dicho en el chat, y es la compasión como un valor, como un valor. De eso se trata la compasión. Entonces, liderar desde la compasión, como lo están haciendo grandes compañías, sobre todo de acá de Estados Unidos, y ya también alcaldías de acá de Estados Unidos que están liderando desde este modelo de la compasión, contribuye a qué, sobre todo en momentos tan desafiantes como este, a que las personas sigan conectadas con una misión, y particularmente con la misión de ellos mismos y conectados con la misión de esa organización en tiempos tan desafiantes como este. Vamos a mirar el otro videito, y una vez lo miremos, me encantará, Laura, que abramos el micrófono antes de pasar como al cierre, porque quisiéramos también recibir impresiones e ir generando este vínculo de conexión con ustedes. That's exactly right. Yeah. So the most important lesson I've learned in the role of CEO is to not leave the pitcher in the game for too long. Ooh, I love that. I love that. So it's a sports metaphor, and insofar as when you're watching a baseball game, sometimes you'll see a star pitcher on the mound. They're having a great game, and as the game continues to go on, you can see their arms starting to tire, and you can see the opposing team starting to hit the ball a little bit harder. Inevitably, the manager comes out of the bullpen, or out of the dugout rather, and will say, "How you doing?" And those star pitchers always will reply, I'm doing fine. Sit down. Leave me in. I'll get this done. I got this. Yeah. And Because then, nobody is ever going to say, I don't got it, if you want to keep your job, right? 20 years of managing people, not once has anyone ever come to me and said they couldn't do their job. Not a single time. It's not their job. That's the role of the manager. And so to your point about compassion, the most often asked question I get with regard to managing compassionately is what to do in exactly the situation, because people just assume compassion means not making hard decisions, not making hard choices, not transitioning people out of roles. And it's the exact opposite. The least compassionate thing you can do when someone is not equipped to be doing what they're doing is to leave them in that role. And all you need to do is watch and observe that person, and you'll understand how little compassion is being shown to that individual because of the body language, the slumping of the shoulders, the fact that their voice, their inflection starts to become confidence. they lose confidence. They're losing self-esteem by the day. Yeah. They're taking that back to their teams. People are seeing that you're leaving them in the role, which is undermining your ability to lead. Right. And the worst of all is that individual that no longer believes in themselves, that's losing their sense of self, they take that energy home. They're taking that energy home to their families. They also then build up resentment towards you, towards everybody else around. It's a compounded problem. It's a vicious cycle on every front. And the most compassionate thing you can do in that situation is take that person aside and say, this isn't working out right now. Here's where the bar is set. I'm going to do everything I can to get you to the bar or above the bar. And we're going to set a timetable. Or let you go. But at first, if that person's in the role, there's probably a reason you put them in that role. Yeah. So there may be the potential for them to be able to take coaching and learn how to do the job more effectively. It's a question of how much time you're going to give them and how much work you're willing to put in. Hi. Perfecto. Entonces de acá sacamos otro mensaje importante, y es que la compasión crea ventajas competitivas en las organizaciones, porque esto no es solamente un tema de un mensaje como muy espiritual, como muy de la India, como muy de Oriente. Esto crea una ventaja competitiva en las empresas. Es decir, las organizaciones pueden llegar a cambiar, la vida de las personas cambia cuando tú permites que los líderes tomen decisiones importantes rápidamente. ¿Vieron lo que él dice? O sea, cómo dejar a personas que no están preparadas en un cargo, antes les estamos haciendo un daño, y cómo poder ponerles también una vara donde ellos puedan saber hacia dónde van impulsados. Y por eso dicen que el liderazgo compasivo es el nuevo liderazgo al que estamos convocados todas las organizaciones. A mí me encantará, antes de pasar a hablarles de esas 9 competencias de liderazgo compasivo, que abramos por un minutito, si quieren el micrófono, si quieren su cámara, hagamos aquí un stop antes de entrar como en la segunda parte de esta conversación, porque no es una conferencia, es una conversación amable, amistosa con ustedes. ¿Qué les ha parecido hasta este momento y de qué se han dado cuenta? Wow. Yo dejo a otros hablar, que está Marcela Postigo.
de Mendoza, Argentina. Desde Mendoza, Argentina, hermosa región. Cuéntanos, Marcela. La verdad, Ángela, me impacta lo que han charlado y me impacta la sinergia que tiene con economía del cuidado, con economía del bienestar. Realmente sí es un modelo que ha llegado para quedarse y las compañías incluso en espacios del mundo en vías de desarrollo, que es donde nosotros estamos en Argentina, estamos viviéndolo así. Realmente esta pandemia nos ha empujado a vivir un universo diferente al que estábamos en 2019, ¿no? Así es, increíble. Marcela. Y de hecho, por eso creo que con Laura conectamos tanto esa primera vez que nos vimos en She. Porque cuando Laura empezó a hablar, yo dije, esto es liderazgo, esto es puro y físico liderazgo compasivo. Quiero conocer más de Laura y ahí fue donde la contacté porque me interesaba que hiciéramos esta sinergia. Muchas gracias, Marcela, por tu aporte que es muy importante y sabemos que Argentina está pasando por un desafío también muy grande. Hay unos temas allí económicos fuertes en este momento también y definitivamente si no tenemos líderes que vayan en esta línea, no sé qué va a pasar con nuestras regiones. Ellos son los que toman las decisiones más importantes, además de todas las naciones. Así que hacia ellos también va dirigido este concepto de liderazgo compasivo. Muchas gracias, Marcela. Y Ángela, lo que a mí me pareció fabuloso es que muchos grandes CEOs de compañías enormes tuvieron que transformarse en líderes compasivos porque durante la pandemia era evidente si un líder no era compasivo, claro, no exigía, no hacía lo que tenía que hacer para la salud de sus empleados o de sus clientes o de sus o del mundo. Entonces, yo creo que eso es lo que ha cambiado. La pandemia ha sido la clave para acelerar el liderazgo compasivo. Amén, amén. Afortunadamente. Nos hemos tardado, pero creo que la pandemia nos ha impulsado mucho aquí en Occidente. Muchas gracias, Laura. Lucía creo que también tiene por acá su manito alzada. Lucía, cuéntanos. Nos encantará escucharte. Sí, muchas gracias. Buenas tardes ya. En realidad me da mucho gusto poder participar de esta pequeña reunión, de esta pequeña conversación, como dices tú, y agradezco la oportunidad de poder ponerle un nombre, una justificación, una validación a esta idea de que como líderes necesitamos, y es urgente, pienso yo, el cambio de paradigma, porque, y creo que me vas a entender, en este país que es tan competitivo todo, solíamos pensar en el liderazgo como la herramienta o la capacidad del líder de poder, si quieres, exigir. Cuanto más exijas, cuanto más, entre comillas, motives a tu equipo para que alcance los resultados más altos, eres mejor líder, ¿no? Y a través del liderazgo compasivo, más bien el rol del líder y la relación del líder con su equipo cambia, puesto que el líder es una persona mucho más llamada, no tanto a mirar las metas, o tal vez antes de mirar las metas, mirar a la persona con quien estás trabajando y darte cuenta de que no es solamente exigir resultados, sino también ver cuáles son las capacidades, cuáles son las cosas que tal vez le están faltando a esta persona, si tú quieres hasta involucrarte en circunstancias que pueden ser personales para a través de esa conexión sí mejorar el rendimiento, sí mejorar el nivel de satisfacción de esa persona con su trabajo, con la organización, y por supuesto que desde ahí cambia todo, ¿no? O sea, cuando uno se siente escuchado, cuando uno se siente respaldado por la organización donde trabaja, es mucho más difícil que se quiera ir, ¿no? Y es muy bueno poder entender esto desde este punto más estructurado y más, para mí es algo súper valioso. Muchas gracias. A ti, Lucía, gracias por estar y por darnos el regalo de tu presencia. Tú dices algo muy importante y es ese tema de las metas a los que estamos también tan fijos los líderes.
Es que las metas se cumplen con personas. No olviden que detrás de cada meta, detrás de cada gran logro, detrás de cada estadística, de cada porcentaje de cumplimiento, hay una persona, hay un ser humano que sufre, que llora, que está alegre, que tiene triunfos, que tiene victorias, que tiene familia. A ese es el que hay que prestar atención. Lucía, ¿tú desde dónde nos estás viendo? ¿Desde México? No, yo estoy en California. Ah, estás también acá con nosotros en Estados Unidos, Sí. en California. Ajá. Muchas gracias, Lucía. A Muy ustedes, gracias. gracias. Y por acá también Rosaura, que nos saluda desde Guatemala, nos deja un mensaje hermoso en el chat que nos dice que esta presentación le permite ver la importancia de seguir implementando este valor, paréntesis, compasión, dentro de mi rol como emprendedora en mi entorno. Gracias, porque cuando tú como emprendedora, Rosaura, lo haces, con seguridad también vas a impactar a una cantidad de personas que están a tu alrededor. Y uno dice, ¿será que lo que yo hago sí tiene impacto? Pero es que lo que yo hago es muy pequeño. Nunca, nunca subestimes lo que tú haces. El saludar a alguien amorosamente le puede cambiar la vida a esa persona ese día, y esa persona a su vez cambiársela a quienes tiene a su alrededor. Nunca subestimen lo que hacen, así lo consideren pequeño, porque la vida está hecha básicamente de eso, de pequeños momentos. Así que gracias, Rosaura, también por darnos este mensaje tan especial. Si alguien más nos quiere compartir, y si no, vamos con la siguiente parte, y al final vamos a tener otro espaciecito de unos 5 minutitos también para hacer preguntas. ¿Les parece? Listo, entonces nos vamos con esa segunda parte. Pero antes, me encantará hacerles otra pregunta. Y ojalá aquí en el chat, antes de ponerles la diapositiva. ¿Cuál creen ustedes que deberían ser esas competencias o la competencia que debería tener ese líder actual? Después de todo esto que hemos visto, después de estos desafíos a los que estamos enfrentados en este momento, ¿cuál creen ustedes que debe ser esa competencia que debe tener ese líder? Llame la competencia como ese comportamiento, o llámela como una habilidad. Como mentor nos dicen acá, resolver conflictos. Vamos a leer un par y ya les pongo la diapositiva. Creatividad y comunicación, nos dice Marcela. Muchas gracias. Laura nos dice mentor y resolver conflictos. Por acá nos dice Maite, escucha súper activa. Muy bien. María del Carmen nos dice resiliente. Gracias, María del Carmen. Muy bien. Y ya con esta introducción, están ustedes muy participativas y eso está muy bien. Por acá nos dice María del Carmen, resiliente, sororidad, y Lucía Ojeda nos dice habilidad para conectar con su equipo. Pues yo básicamente lo que hice cuando empecé a escribir este libro, solo quería hablar sobre el tema de la compasión, pero yo dije, esto lo tengo que llevar a un tema mucho más aplicado, para que no nos quedemos solo en el concepto. A veces los teóricos nos vamos quedando como mucho como en esos conceptos, pero necesitamos un campo de aplicación práctica. Y aquí lo que yo hice fue generar 9 competencias que a mi modo de ver, después de todo esto que leí, después de lo que investigué, deberían tener los líderes de ahora. Y son estas que ustedes van a ver allí. Y están a modo de acróstico. Y mira la primera. ¿Por qué creen que conecté tanto con Laura? Un líder compasivo cuida de sí mismo y de los demás. Ustedes hablan de economía del cuidado todo el tiempo. Y por eso cuando Laura mencionó esto, yo dije, es de las mías, está conmigo. Un líder compasivo observa desde el otro. Y entonces desde ahí también vamos asociando algunos de los elementos que ustedes nos dijeron. Un líder compasivo mentorea a su equipo. También lo dijo Laura. Un líder compasivo tiene propósito personal y colectivo. Un líder compasivo está adaptado al cambio. Un líder compasivo sirve a todos los seres vivos, y ya conocimos ese concepto de todos los seres vivos. Un líder compasivo es íntegro en su vida. Un líder compasivo tiene visión estratégica. ¿Y saben qué es lo más importante y la base de todo? Y por eso lo puse al final. Un líder compasivo obra desde el amor, no desde el miedo, desde donde actúan las personas que sienten lástima. Actúan desde el amor. Entonces es muy lindo porque en este libro está el desarrollo de cada una de estas competencias. En el cuidado de sí mismo y de los demás es lo que vimos en pandemia. Si usted no se cuida a sí mismo, difícilmente usted va a poder cuidar de otros. Pero usted tiene que saber que esa salud física, mental, psicológica y espiritual tiene que tener un espacio importante. Cuando hablamos de observar desde el otro, yo pongo aquí un ejemplo muy lindo de un caso que me ocurrió cuando estaba en el último semestre de psicología,
que me invitan a una conferencia, yo dije, ay, otra conferencia sobre talento humano, vamos a ver qué me van a enseñar allá. Y ese aprendizaje me ha acompañado durante estos últimos 23 años. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el cuento de Caperucita Roja, la fábula de Caperucita Roja? Pueden decir sí, levantan la mano, bueno, sí, cierto. Sí, claro, sí. Claro, y cierto que Caperucita Roja fue la heroína de esa historia, porque claro, tan linda, salva a la abuela y el cazador, ¿cierto? O sea, todos crecimos con la versión que nos dieron de Caperucita Roja. ¿Alguna de ustedes escuchó la versión del lobo? ¿Alguna de ustedes alguna vez le dijo a los papás, papás, y venga, ¿y cuál es la versión del lobo? Esta es la versión de Caperucita, pero ¿y cuál es la versión del lobo? Escuchamos al cazador, escuchamos a la abuelita y escuchamos a Caperucita Roja. Nunca escuchamos al lobo. Y cuando ustedes lean este libro, van a decir, uy, pobre lobo, qué pesar lo que le ocurrió. Y Caperucita Roja, sí, tremenda mujer. Eso traigámoslo a la empresa, traigámoslo a los emprendimientos. ¿Cuántas veces escuchamos solamente una parte de la historia? Nos quedamos solamente con un 50% y desde allí juzgamos, señalamos, estigmatizamos. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Yo lo hice cuando era también líder, pero en mis últimos años, afortunadamente, recapacité y ocurría algo muy lindo en mi oficina, era que cuando llegaba un coordinador o alguien y me decía, jefe, necesitamos hablar porque definitivamente a este instructor hay que cancelarle el contrato. Claro, tráigame también a esa persona, que esa persona venga. No, pero ¿cómo así? Yo necesito escuchar las dos versiones. Y cuando iban a mi oficina, siempre iban las dos personas, porque yo jamás admitía escuchar una sola versión. Y ese cuento de Caperucita me quedó acá. ¿Cuántas veces solo escuché a Caperucita y no escuché al lobo y lo estigmaticé, como tantos de nosotros? Y cuando uno logra escuchar la versión del lobo, se conecta con su historia y dice, ¿por qué no lo escuché antes? Nosotros, y en nuestra cotidianidad, con nuestros hijos, con los profesores, con la pareja, cómo escuchar y observar desde el otro. Cuando hablamos de mentorear, ese concepto para mí es hermoso y es un concepto sublime. Mire, yo no soy coach, yo soy mentora. Yo respeto mucho a los coaches, ni más faltaba, pero yo soy mentora y ustedes dirán, Ángela, ¿y cuál es la diferencia entre un mentor y un líder? Que el mentor ya lo hizo y el coach no lo ha hecho. Y eso no significa que el coach no sea bueno, claro, ni más faltaba. Pero cuando yo digo un mentor ya transitó el camino que tú vas a empezar a transitar. Discúlpeme, pero ustedes ¿en quién confiarían más? ¿En alguien que ya pasó ese camino y que te va a cortar la curva de aprendizaje o en alguien que no lo ha hecho? Yo básicamente agacho la mirada cuando alguien que nunca ha ejercido un cargo de gerencia dice que es coach de gerentes. Yo digo, pero ¿cómo? Es que lo que uno vivía allá es una cosa muy distinta a la que tú leíste en los libros, a lo que tú tienes en la teoría. Cuando tú eres mentor, tú has pasado por ese camino, ya lo has recorrido y quieres acortar la curva de aprendizaje. Y eso no significa que dejes que el otro no viva esa experiencia, la va a vivir, pero desde su modo y acompañado. Por eso, ante todo, un líder es un mentor para su equipo. El tema de propósito personal y colectivo. Este libro que se llama Mujeres, Emprendimiento y Felicidad, que lo pueden bajar gratis de mi Instagram, es un libro hermoso que habla de las 10 P's de los emprendimientos digitales exitosos, porque yo quiero también ver a muchas mujeres que como yo estamos hoy en el mundo del emprendimiento. Y la primera P de esos 10, ¿saben cuál es? La P de propósito. Porque si no hay un propósito claro para ti, no va a haber un propósito claro para tu empresa. En mi Instagram, Ángela Coller G, pueden bajar este libro. Es un libro hermoso donde tiene 100 preguntas y 100 estrategias para tener emprendimientos digitales exitosos. Es gratis. Se los damos porque es una manera como yo me conecto con los demás y para poder ayudar a los demás. Un líder tiene que ser adaptado al cambio. Mire, la vida como la concebimos hoy desde hace 22 meses cambió. Y hay líderes que se resisten a eso. Lo único seguro que tenemos es el cambio. No hay nada más. Ese líder sirve a todos los seres vivos. Y yo aquí hablo de mis anécdotas con mis patos, que los cuido aquí en 3 lagos que tenemos cerca, y cómo hacemos esas labores de voluntariado también con los animales y con la naturaleza. Sirvemos a todos los seres vivos. Nuestra perrita sufrió una situación muy difícil el 30 de diciembre. Se debatía entre la vida y la muerte.
Y lo que nos pregunta la médica veterinaria es si ya depositan $12,000, podemos hacerle la cirugía. Dije, eso no se pregunta, hay que hacérsela ya, porque hay que salvar a la perrita. No solamente por mí, es por ella, porque estaba sufriendo. Tuvo una obstrucción intestinal y la dejaron 8 días en cuidados intensivos. Así que para nosotros este 31 de diciembre fue muy desafiante. Pero va más allá del dinero. Es verla hoy feliz, brincando, contenta. Es eso, es servir a todos los seres vivos y hay que ser ante todo íntegro. Y esa integridad tiene que ver con la coherencia. Yo no puedo estar hablándoles aquí a ustedes de cuidar la naturaleza y los animales y yo maltrato los míos. Nunca. Coherencia y consistencia entre lo que piensas, dices y haces. Pero también tienen una visión estratégica, con mirada de presente, porque ya esas visiones de en el 2030 seremos la empresa, ya no, ya eso está mandado a recoger. Ya las visiones hoy se hacen con mirada de presente, pero también teniendo perspectiva hacia dónde vamos. Y lo más bello, y por eso está la base de todo esto, es que estos líderes obran desde el amor, no desde el miedo. No desde el miedo. ¿Cuántos líderes obran desde el miedo? Y líderes sociales, y también vemos líderes políticos que obran desde el miedo. No, los líderes que obran desde el amor son los líderes que pasarán a la historia. Martin Luther King, que precisamente ayer celebramos, hace 2 días celebramos su día, y aquí en Estados Unidos es muy importante, ¿cierto? Martin Luther King Jr. actuó desde el amor. Nelson Mandela, Gandhi, el mismo Dalai Lama, Jesús, ¿desde dónde obraron? Desde el amor. Por eso las organizaciones que han sabido consolidarse en esta época de pandemia, las que han estado realmente acompañadas por líderes que inspiran con vocación de servicio, son las organizaciones que van a sobrevivir. Las demás también va a ser un tamiz para que esas organizaciones dejen de existir. Y con esto voy terminando. Mire, esta frase a mí me recuerda todos los días, y de hecho es la frase que puse en mi agenda, que la pueden encontrar en Amazon. Está aquí. Como les digo, está en inglés y en español, y es una agenda hermosa, es una agenda temática. Dice, no hay nadie tan pobre que no tenga nada que dar, ni nadie tan rico que no tenga algo que recibir. Cuando yo escuchaba la noticia esta mañana de los 10 hombres más ricos del mundo, decía, ¿qué necesitarán ellos? Ellos deben necesitar algo. No lo tienen todo. Algo tienen que necesitar, así sea pequeño. Pero tampoco tú creas que porque no tienes algo económico no puedes darlo. Una palabra, una frase. Aquí les hablo de qué es lo que nosotros podemos dar, y estas 50 acciones compasivas no necesitan dinero. Nosotros lo podemos hacer. Por eso, conéctate con la empatía, pero lidera desde la compasión. Ese es mi mensaje final. Y me encantará saber que pueden de pronto tener este libro. Los 2 están en Amazon, y Jesús lloró, descubre el poder del liderazgo compasivo, compasión en acción, que es mi agenda, es la primera vez que saco una agenda, y fue muy lindo porque además era conectar también a la familia de mi esposo con lo que yo hago, porque ellos me decían, Ángela, escribe en inglés, y fue la primera vez que me atreví, y es muy lindo también ampliar este otro círculo de personas, porque ya hoy la familia de mi esposo también está haciendo actos compasivos, y esa es una manera como vamos expandiendo este mensaje. También de economía del cuidado. Me pueden encontrar en estas redes sociales, en Happynar Global, que es nuestra comunidad de expertos. Allí nos pueden escribir en www.happynar.com o a través de mis redes personales, Ángela Kohler. Y gracias a ustedes que me han dado lo más valioso que tienen, que es su tiempo. Hasta acá llega mi presentación y me encantará, si tienen preguntas, también, por supuesto, escucharlas. Laura, tienes el micrófono apagadito. Sí. Perdón, una presentación inolvidable y creo que nos has tocado el corazón profundamente. Y una pregunta, ¿por qué en este momento creo que hace falta más líderes compasivos en Latinoamérica? ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Ocurre, es mi percepción, por supuesto, Laura, y es muy personal, pero nosotros estamos en un ejercicio de competencia permanente. ¿Quién tiene más? ¿Quién acumula más? El éxito está asociado a títulos, a rangos, a cargos y a lo material. Y cuando en este libro yo hablo de alcanzar el éxito, hablo de cosas tan distintas del éxito como nosotros lo tenemos en mente. Así que nosotros tenemos unos conceptos muy diferentes en torno a lo que significa éxito, a lo que significa competencia, a lo que significa compasión, con lo que tienen los orientales. Para nosotros el éxito es acumular.
y llenarnos. Y por eso los líderes de hoy son líderes que quieren básicamente eso. Y es muy difícil desprenderse de ese ego porque no están actuando desde el propósito ni no desde el ego. Cuando uno actúa desde el ego, yo actué así muchos años y lo narro en mi libro. Yo actué muchos años movida por el ego y solamente miraba a mi alrededor. La que tuviera más secretarias, más asistentes y más conductores era la de mejor estatus. Yo no tengo nada de eso y me siento tan tranquila. Y a mí me veían como una mujer exitosa en ese momento y yo no me sentía así. Y hoy que no tengo nada de eso, me siento una mujer exitosa. Entonces, siento que los conceptos y los valores están invertidos. Y nosotros tenemos hoy un concepto de éxito desde el acumular. Y por eso, hablar de liderazgo compasivo puede sonar un tanto complejo aún para ciertos líderes. Afortunadamente hay otros que ya están tomando más conciencia, como quienes están aquí hoy ustedes, pero eso dificulta un poco definitivamente el ingresar a países latinos para hablar de estos temas, porque tenemos los valores invertidos definitivamente. Sí, y ahora se está muy de moda, no sé si de moda, pero el tema que menos es más. Porque hasta ahora, como seres humanos y nuestra neurociencia nos ha llevado a que más siempre es mejor y crecer y crecer y crecer. Yo creo que lo que has dicho ha tocado a todos a nuestro corazón, pero yo sé que tanto vos como yo somos apasionadas de la neurociencia. Contanos qué pasa en el cerebro cuando alguien toma actos compasivos o actos de miedo o actos de amor. Se los voy a resumir de esta manera y me encantará que tuviéramos, inclusive, ese es un elemento muy grande y qué rico que pudiéramos tener otra invitación para hablar solamente del tema de neurociencia, porque de hecho aquí siempre manejo, mi cerebro lo tengo aquí al lado para poder hablar de esto. Mire, ustedes ven por aquí una partecita que se llama la amígdala. No sé si ustedes han escuchado hablar alguna vez de la amígdala. Nosotros tenemos dos amígdalas, la amígdala cerebral y la amígdala, las otras amígdalas que tenemos, pero voy a referirme a la amígdala cerebral. ¿Ustedes han escuchado hablar de este concepto del secuestro de la amígdala? ¿Lo han escuchado mencionar? Ese concepto, y con eso les quiero explicar esto. Cuando hablamos del secuestro de la amígdala, es que no permite que la amígdala, que es la que genera emociones positivas, salga. Cuando a ti te secuestran, ¿qué pasa contigo? Tú no te puedes mover, tú no puedes actuar, tú no puedes accionar. Cuando a ti te liberan, tú puedes hacer lo tuyo como persona. Cuando secuestran la amígdala es que actúan desde el miedo y por eso es que tú no reaccionas. Por eso es cuando nosotros decimos me quedé paralizado frente a una situación de temor porque secuestraron la amígdala. Con esto simplemente les quiero decir, cuando tú actúas movido desde el miedo, estás haciendo que el otro secuestre su amígdala y le imposibilita moverse, actuar, razonar y pensar. Cuando tú permites que esa amígdala, que es la que genera ese vínculo de emociones, no esté secuestrada porque actúas desde el amor, es cuando tú ves a tantas personas que se acercan a ti y pueden expresar con claridad y con precisión lo que quieren decir, sin miedo, sin temor. Cuando tú le secuestras la amígdala, es que esa persona tararea, esa persona suda, esa persona se queda muda. Le secuestraste la amígdala, fuiste tú el que le secuestraste la amígdala a esa persona y le imposibilitaste el que conectara con sus sentimientos y sus emociones. Ángela, me encanta. Es decir, que estamos ahora también hablando de las neuronas espejo. Total. Porque eso es lo que pasa cuando alguien actúa del temor, emana esa energía negativa y como vimos en Conflict, ¿no? Pasa eso, ¿no? Así que brillante ese punto. Y lo explicaste tan bien, porque... ¿sí? Perdón, es que el tema de las neuronas espejo lo menciono en ese libro, en el capítulo, en todos mis libros yo hablo de neurociencia, y aquí el capítulo especial hablo de las neuronas espejo. Yo hasta ahora soy consciente porque yo llegaba algunas veces a mi oficina y yo estaba seria y todos estaban serios. Yo estaba alegre, todos estaban alegres. Ustedes pueden hacer ese ejercicio y hay por ahí un video muy lindo en el metro donde llega un señor con su tablet y empieza a reírse y todos se empiezan a reír. ¿Qué pasa? El efecto de neuronas espejo y es cuando tú te ves reflejado en el otro. Por eso los líderes tenemos que tener tanto cuidado con lo que hacemos porque la palabra dicha,
la frase, la mirada va a ser replicada por cientos de personas. Por eso esos líderes que tienen a cargo tomar decisiones importantes en nuestros países, mucho de lo que ellos hacen, nosotros los hacemos por lo que llamamos el reflejo. En ciencia se llama las neuronas espejo. Increíble, pero una cosa que yo soy muy apasionada es el tema de los rituales diarios que uno tiene, y creo que vos también. Y entonces, ¿cómo uno puede elaborar y mejorar y crear más conciencia a través de estos rituales? Si nos podés contar qué es lo que haces vos para ampliar tu conciencia, tu compasión. Primero, hacer actos. Porque les recuerdo que la compasión está acompañada de actos, porque si no se quedaría en simple empatía. Y es muy linda la empatía, pero no acciona. Así que yo me propuse, particularmente desde que aprendí todo este concepto de la compasión, que para mí es reciente, yo no les quiero decir que yo soy la experta en manejo de tema de la compasión desde hace muchos años. Yo soy humilde y les dije, apenas hasta hace 1 año y medio vengo hablando de esto, investigando. Pero cada día lo que yo hago es escribir qué actos compasivos hice hoy por mí y por los demás. Y mínimo tuvieron que ser 3. Si no hice 3, no me acuesto hasta que lo haga. Así sea con mi esposo, con mi perrita, conmigo misma. Pero cada día esto hace parte de mi balance. Yo eso no lo acostumbraba a hacer. Y mi agenda este año ya la estoy utilizando precisamente para eso. Y es muy lindo porque la agenda te trae un acto compasivo. Imagínense, 1 por cada semana. Pero si nosotros logramos hacer 1 por cada día, qué hermoso. Y si logramos hacer 2 cada día, y así vamos creciendo. Entonces, mi ritual básicamente es ese, cada día yo debía haber hecho 3 actos compasivos, por mí o por los demás. Y los escribo. Y además cuando me acuesto, vuelvo y los recuerdo para que mi mente los fije, porque lo que tú recuerdas al final de tu día es lo que más va a quedar allí reflejado precisamente en tu inconsciente. Así que también hay que fortalecer mucho esa parte. Wow, bellísimo, claro, porque los actos de compasión y de gratitud, estos diarios de gratitud o de compasión, hacen que nuestro cerebro funcione de una manera y que nuestro ADN cambie a través de los años cuando uno hace este tipo de acciones diarias y cambia esta actitud que uno tiene. Así que bellísimo. Y como les digo, son actos básicos y cotidianos. Con toda seguridad, y perdón Laura, que seguramente, qué pena si te interrumpí, muchos de ustedes hacen actos compasivos todos los días, lo que pasa es que no son conscientes de ellos. Lo que vamos a hacer ahora, hagámoslos conscientes. Es eso lo que yo les pido, es ese mi mensaje, hagan conscientes esos actos y que los puedan escribir y que los puedan referenciar, ese es el mensaje. Hagan conscientes esos actos compasivos que yo sé que cada una de ustedes lo hace todos los días, por ustedes y por los demás, y si no lo tienen tan consciente, háganlos. Hablar con alguien, ay, es que esta persona, es como difícil, vas a hacer ese acto, vas a escucharla. Solo eso, ay, pero es que se queda 2 horas en el teléfono. Bueno, vamos a ver cómo le hacemos para que esa persona se sienta escuchada y se sienta querida. Esa persona tiene algo que decirnos, esa persona tiene algo que expresar. Estoy simplemente hablando desde lo cotidiano, Laura, yo sé que tú me entiendes, pero qué lindo que pudiéramos hacer más actos compasivos. Bellísimo, porque realmente el trabajo que estás... que estás inspirando realmente va a llegar a mucha gente. Y imagínense si los 8 billones de personas todos los días hacen 3 actos de escriben 3 actos de compasión, pero el mundo sería una belleza, porque estamos cambiando el chip de qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Totalmente. Así que adelante con ese movimiento. Gracias, Laura. Es que tenemos aquí 2 preguntitas de Rosaura y de Carolina. No sé si quisieras que las hiciéramos. Sí, por favor. ¿Querés leerlas? Porque yo no... Claro. Rosaura nos pregunta, Ángela, desde tu punto profesional, ¿qué recomiendas a los líderes que están aún indecisos de implementar este valor en sus grandes empresas? Rosaura, para ti, para las demás, yo primero preguntaría por qué está indeciso. Yo indagaría un poquito en él, o sea, yo no le diría hágalo. No, yo preguntaría qué pasa en su vida, qué ha pasado en su vida, por qué está indeciso. O sea, como psicóloga entro a conocer un poco más de esa experiencia para él poder tomar decisiones, porque no es simplemente lanzarlo a hacer algo,
desconociendo que pudo haber ocurrido algo en su vida. Es posible que él, como yo, no tenga claro el concepto de la compasión. Es posible que él, como yo, también, como en un tiempo, tuve invertidos mis valores sobre el éxito. Hay que saber qué está pasando en su mente porque esa persona, ese líder, es la construcción de 3 grandes momentos. Uno, la genética. La genética nos determina en un 50% y hay que saber también que mucho de lo que nosotros somos hoy se lo debemos a nuestros ancestros. Pero tenemos un 10% que depende del medio ambiente. ¿Cuáles son las condiciones en las que ha estado rodeado ese líder? Y tenemos un 40% que es nuestro libre albedrío, nuestra capacidad de decisión. Así que yo me enfocaría en saber qué pasa en su vida, su entorno, su familia, él como persona, para saber y no juzgar. Porque es muy fácil uno decir, ay, pero ¿por qué no lo has hecho? Pero te estás demorando en hacerlo. Cada persona tiene un momento distinto en su vida. Entonces, yo me enfocaría en eso. Líder, yo sé que implica un poco más de tiempo, pero es la idea de hacerlo. Y Carolina Suárez nos pregunta cómo hacer para que todos en la organización resuenen en la compasión y no hayan algunas personas que se aprovechen de esto para evitar sus responsabilidades. Precisamente, Carolina, y esa pregunta es muy interesante también, así como la de Rosaura, y es, como nosotros todavía seguimos asociando el concepto de compasión como que pesar, pobrecito, si no puedes, no lo hagas, siéntate, puedes llegar tarde, no tienes que venir a trabajar. ¿Vieron lo que dijo el fundador del INDE? No, antes, ser un líder compasivo implica mayor responsabilidad, porque implica generar también ese hablar de frente al otro. Nosotros, yo no sé, quizás Laura, que ha vivido muchos más años en Estados Unidos, lo puede sentir más que yo. Aquí los americanos son muy directos, aquí no dan vueltas. Nosotros los latinos damos vueltas. Para decirle a una persona que tiene que mejorar en algo, le damos la vuelta, la vuelta. Aquí los perdónenme la expresión, los gringos son directos, al punto. Y por eso es que las empresas funcionan, por eso es que son empresas de alto desempeño, porque le tienen que decir lo que tienen que decirle en el momento adecuado, en la intensidad adecuada y con las palabras indicadas, siempre con esos 3 elementos. Nosotros dejamos que pase el tiempo, luego nos vamos cargando de emocionalidad y cuando se lo decimos le gritamos. Entonces no es así. No, en el momento adecuado, en la intensidad adecuada y con las palabras indicadas. Y eso se lo ha aprendido mucho a los ciudadanos de este país, que tienen esa capacidad de decir, nosotros quizás damos un poco más de vueltas, así que todavía seguramente esas personas, Carolina, pueden que no tengan tan claro ese concepto de liderazgo compasivo y quizás no lo tienen tan incorporado como un ejercicio real de liderazgo. Es que en Colombia y en Latinoamérica, déjenme decirles que yo no he conocido el primer ejercicio serio de liderazgo compasivo. No lo he conocido. Y ustedes pueden ver aquí la literatura que consulté. Más de 30 libros leí para hacer este libro. No encontré el primero en América Latina. Entonces todavía estamos, como se llama, un poquito en pañales, apenas iniciando con este ejercicio. Así que, porque un líder llegue un día y diga, ya hoy empezamos liderazgo compasivo. Es más, tú le preguntas a muchos líderes, a las organizaciones, ¿cuál es el modelo de liderazgo que tienen? No saben. No saben si tienen ni siquiera un modelo de liderazgo. Simplemente liderazgo por ósmosis. No lo tienen claro. Claramente es autoritario, paternalista, patriarcal. Como los fundadores. Entonces van, como el fundador lo hizo hace 50 años, así lo estamos haciendo nosotros. Tal cual. Y es autoritario y paternalista. Eso es. Entonces, empecemos porque ni siquiera hay claridad frente al modelo. No tienen que tener el modelo de liderazgo compasivo implementado, por lo menos que sepan cuál es. Pero a veces hasta eso nos cuesta un poquito saberlo. Y se los digo por experiencia porque ya vengo asesorando varias compañías en Latinoamérica y no tienen ni siquiera claro si tenían un modelo de liderazgo compasivo y empresas muy exitosas. No, ni siquiera eso lo teníamos claro. Así que, bueno, de eso se trata todo esto precisamente, nuestra pedagogía. Gracias, Carolina y Rosaura, por sus preguntas. Mira, tenemos un momentito más. Me encantaría que mencionaste brevemente la diferencia entre la compasión en el Oriente y lo que significa la compasión en el Occidente. Si podés darnos un poco más de entendimiento, porque de esa manera porque nos va a ayudar en todo este camino de liderazgo.
Me encantará. Y quisiera hacerlo precisamente desde acá, si ustedes me autorizan, porque ese capítulo es el capítulo 3, donde hablo de la compasión desde la perspectiva oriental y occidental. Y aquí al final les hago la conclusión. Dice, como podemos observar, el concepto de compasión presenta diferencias en la cultura occidental. En la cultura occidental está asociada a resonar con el sufrimiento compartido, mientras que en la tradición oriental se relaciona con el anhelo de generar bienestar en quien tiene un sufrimiento. Vemos la diferencia. Quería leerles este parrafito para que ustedes vieran la diferencia entre la cultura occidental, que es ese sufrimiento compartido, entonces todos sufrimos, pero al final no se trata de sufrir con el otro, no es sufrir con el otro, como nos lo dice la tradición oriental, se trata de generar bienestar para que tenga ese sufrimiento, porque entonces si nos quedamos en el sufrimiento, todos vamos a sufrir, y no es eso. Ser compasivo no es sufrir con el otro, ser compasivo es desear el anhelo de bienestar para el otro, eso es, y por eso las acciones, porque no se trata de lloremos juntos, que es como muy típico en nuestra cultura, lloremos juntos, pero ¿y después de eso qué sigue? Pueden llorar, porque además yo aquí hablo del llanto como un mecanismo muy lindo del cerebro, por eso Jesús lloró, y yo hablo de la importancia de las lágrimas desde un punto de vista fisiológico, pero no se trata de eso, de sentarme a sufrir con el otro, se trata de generarle bienestar al otro, que es el anhelo más grande que yo puedo esperar para el otro. Fabuloso. Todo eso lo encuentran acá en mi libro, así que invitados. Pero ya vamos a asegurarnos que todos leemos este libro porque realmente tiene un valor excepcional, especialmente en este momento de casi post-COVID, donde es ya casi sine qua non que los líderes de compañías tienen que liderar desde el corazón, como mentores, como seres que quieren ayudar al prójimo, porque si no, no van a existir como compañías más de unos años. Es fascinante cómo este movimiento, también como por ejemplo el movimiento del Sistema B, donde todas las compañías tratan de tener propósitos re claros, donde el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los empleados es auténtico, porque solamente de esa manera podemos llegar a hacer cambios profundos de los que necesitamos hacer, dadas nuestros problemas mundiales, que se pueden sintetizar en dos, que son la inequidad y cambio climático, que es lo que has mencionado. No sé si hay otra pregunta más, o Ángela, ¿quisieras mencionar algo? Lucía tiene la manito alzada y me encantará escuchar a Lucía de nuevo. Hola, Lucía. Sí, por favor, muchas gracias. Yendo un poquito a lo que decías de ese tema de la compasión como el deseo de generar bienestar en el otro, mi pregunta es, ¿cómo desde el espacio de liderazgo se puede, en esta idea de generar bienestar en el otro, pero también hacerlo de manera que la otra persona no se quede solamente en la receptora de esta acción que yo como líder quiero proponer, ¿no? Y no que no sea como, entonces mi jefe me va a ayudar y él me lo va a resolver todo, sino cómo hacemos también para que la persona se vuelva un agente activo de generar bienestar, y que a partir de eso se pueda conseguir lo que decías, ¿no? De que tengamos un mundo mejor, un espacio mejor, donde la persona se sienta mejor en todo sentido, de que generar bienestar se convierta en algo concreto. Gracias, Lucía, por tu pregunta, y me da la oportunidad de responderle a algo que quizás no se los dije en la presentación, y es ese concepto de líder. Cuando hablamos de líder en nuestra cultura, normalmente lo asociamos a la persona de rango, de cargo, a quien tenga un título, a quien tenga un cargo de mando. Y cuando yo me refiero a líderes, hablo de todos. ¿Recuerdan este libro de El líder que no tenía cargo? Es un libro muy lindo, que es un libro que desafía esa etiqueta de los liderazgos asociados a un cargo.
Nosotros normalmente hablamos del líder como el jefe, y resulta que líderes somos todos. Entonces, Lucía, cuando tú logras que todas las personas de tu compañía, desde sus diferentes roles de liderazgo, asuman lo que tienen que hacer como líderes que son, no se van a quedar esperando a que tú les resuelvas el problema. Pero las compañías hoy básicamente asocian algunas el esquema de liderazgo solamente a algunos rangos. Y entonces las otras personas están siempre como si no fuera con ellos, como si tuvieran que solucionarles algo. Y por eso no les permiten también actuar, no les permiten tomar decisiones, tomar posición en la organización. Cuando tú ves a todas las personas que conforman la organización, y cuando hablo de organización no hablo solamente de empresas, hablo de fundaciones, hablo inclusive de la misma familia. Cuando tú logras que todos se vean como líderes, tú logras empoderar a cada persona para que esa responsabilidad de lo que debe hacer no recaiga solamente en uno. A veces ocurre eso, y es que como somos paternalistas, porque ese es el modelo de liderazgo al que estamos acostumbrados, yo te resuelvo, yo te hago, tranquilo, no. Tenemos que ir dando ese salto al otro estilo de liderazgo donde empoderamos. Y esa palabra es bien usada, sobre todo en esta época. Así que no sé, Lucía, si con eso respondí a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. A ti. Bueno, Laura, creo que ha sido una experiencia linda compartir con todas ustedes, así que, bueno, espero que nos volvamos a ver pronto. Absolutamente, yo creo que tengan presente que vamos a invitarte para hablar sobre la neurociencia y los temas que hablamos hoy, porque creo que tenemos que profundizar porque es fundamental. Y quisiera agradecerles a todas por participar. Les recomiendo, por favor, que lean el libro, porque realmente, si quieres mostrar en la tapa, nuevamente el libro que es la agenda, que está buenísimo. Y el libro es realmente una obra de maestra para el futuro, para los líderes futuros. Y como dice Ángela, somos todos líderes, no hace falta ser el presidente de una compañía. Todos lideramos en nuestra familia, en nuestro ambiente, en nuestra comunidad, nos lideramos a nosotros. Entonces empiecen todos los días, a la mañana apenas se despiertan, escriban 3 o 4 razones por qué están agradecidos, y a la noche escribir qué hicieron de actos de compasión, para que realmente haya un cambio profundo en tu ADN interno para llegar a ese conciencia de liderazgo liderazgo compasivo. Sí, perdón, es un poco disléxica acá. Así que, bueno, entonces con eso, Ángela, te agradezco profundamente. No sé si querés darnos unas palabras de despido, recomendaciones, y en especial sobre cómo mejorar el mundo y a uno mismo, ¿no? Con este tema. Tú lo hiciste maravillosamente, Laura, con esa invitación que nos dejas, así que yo me quedo con ella, y es lo que tú nos invitas a hacer en la mañana, en las noches y durante el día, todo el tiempo reflexionar alrededor de lo que estamos haciendo, y me encantará que conozcan un poco más sobre lo que hacemos en Happiness, que es una comunidad de expertos en los temas de bienestar y felicidad, y que nos sigamos en las redes sociales, que sigamos en contacto. Y me va a encantar estar de nuevo aquí con ustedes cuando Laura y el equipo, por supuesto, así lo estimen conveniente. Muchas gracias, me han dado lo más valioso que tienen, que es su tiempo, y yo lo valoro mucho. Muchísimas gracias, y Ángela, esta sesión ha sido inolvidable, y de ahora en más creo que muchas de nosotros vamos a tomar esa al corazón, escribir